romantic song. Call your babe. Shit, man. Forgot what to say. Anyways, shit goes like this. Bueno, veo que se sumaron varios, así que vamos a invitar a Juanpa. Le voy a dar el pase a Juanpa ahora. Está acá. Hola Juanpa, ¿cómo Nati, estás? ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos por ahí? Bien. Feliz año, ¿no? Y feliz tiempo. Feliz tiempo. Feliz edad. Bien, Juanpa, nos ibas a hablar hoy del nacimiento del sexto sol. Sí, bueno, ese era el nombre. En realidad, de, de lo, de lo que queremos hablar, eso va a ser el contexto, eso va a ser lo que nos va a meter en contexto de lo que realmente vamos a querer hablar. Vamos a basarnos en 2, 3 puntos básicos para el que esté empezando a meterse, esté empezando a entender, quiera empezar a meterse en el tema. Vamos a tocar 2, 3 puntos básicos. Que quizá para el que no esté metido en el tema, que tampoco mucho estaría por acá, pero ponele que esté por acá, puede llegar a llamarle la atención. Hoy vos hablabas al principio de que el 2020 puede haber sido complicado, difícil, o que puede haber sido muy fácil, o que puede haber sido, depende para cada uno. Bueno, el primer cambio que vamos a traer, el primer cambio para poder empezar a entender cómo nos movemos, empezar a entender cómo es la vida que vivimos, aunque nos suene muy difícil, aunque nos suene muy raro, y si no la pasaste bien, claro, si la pasaste bien y si el 2020 fue maravilloso para vos, te lo vas a comprar enseguida y vas a decir, sí, obvio, por supuesto. Si no la pasaste bien, si no fue maravilloso, pues entonces lo que vas a decir es, no puede ser, es medio difícil. Lo primero es, todo es creación, somos los creadores de cada momento, de cada instante que vivimos. Claro que el que la pasó bien dice, claro, obviamente, por supuesto que yo lo creé. El que la pasó mal dice, no, yo acá estoy y me van pasando las cosas y no las puedo resolver. Entonces, como todo es creación y todo lo creamos, pues la pregunta principal que viene ahí es, ¿cómo lo creamos? Porque lo que primero nos viene, Nati, todos, la idea es, lo creo con mi propia voluntad. O sea, de repente yo digo, me voy a sacar la lotería, me voy a ir hasta acá, que llueva, que pare de llover. Y la verdad es que eso no funciona mucho, ¿eh? No anda mucho cuando lo manejas de esa manera. No se mueve mucho cuando lo manejas de esa manera. Porque tu pensamiento, tus ganas, tu intención, no son las que terminan creando la vida que vivimos todos, la que vivís vos, la que vivo yo, la que viven todos. No es que se da desde las ganas. Hay todo el proceso que tiene que ver con una fuerza y una potencia que explicamos mucho más lento y mucho más claro, que lo vamos a ir explicando en talleres que hacemos, donde vamos explicando la fuerza creadora del sentimiento. Por ejemplo, el poder creador del sentimiento es un taller que se puede acceder gratis de la página de Conexión Piñal, conexionpiñal.org, y entran gratis a un taller que se llama El Poder Creador del Sentimiento. Pero ¿dónde viene el sentimiento? Y ahí es donde me quiero meter a contar con todo esto, ¿no? Y a contar de todo esto. Siento desde dónde está mi atención y desde dónde están mis creencias. Y ahí vienen algo que seguramente escucharon ya muchas veces, en muchos lugares, hoy ya se escucha mucho, que es como creo, como de las cosas que creo, es de lo que formo, es la materia prima, es de donde yo me baso, de donde yo armo el mundo en el que vivo. ¿Cómo desde esto? Claro, por supuesto. No sé, se me ocurre algo rápido, no sé, una nena de 12 años casándose con un señor de 45. Alguien puede decir, no, eso es una aberración, es una locura. Sí, probablemente, pero en otras creencias, con otro contexto, genera otro sentimiento y otra realidad. Porque básicamente todo tiene que ver con tus creencias. Y que este año que comienza, que recién estamos agarrándolo en el comienzo, da exactamente lo mismo que en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, el año comience en invierno, pero en la creación, y aquí es donde entra el juego, en la creación nadie,
o muy poca gente, hace sus creaciones del año a partir de julio. De hecho, hace 2 o 3 días que todo el mundo está diciendo feliz año, feliz año, feliz año, y es más importante la creencia que el hecho cosmológico de que el año, que el sol genere en invierno o en no invierno, y que realmente el comienzo del año para nosotros sea en julio. Es mucho más importante la creencia que tenemos todos de que el año está comenzando. Porque realmente eso es lo que termina de crear el espacio en el que vivimos, lo que creemos que está pasando. Desde que creemos, sentimos, desde ahí nos vamos moviendo. Y ya que creamos desde lo que creemos, es buenísimo a veces para reforzar la creencia. Porque vos viste lo que pasa, Nat, en estos tiempos la gente se junta, brinda, está solo, está con otros, y felicidades, y hay deseos de un gran año. Y pasa todos los años. Yo no creo que nadie en el fin de año del año pasado haya brindado porque el año no les sea bueno, o haya brindado por que ojalá que nos encierren a todos y que venga. No, nadie brindó por eso. Siempre hubo un momento en esta época del año donde toda la creencia, todo el sentimiento, toda la intención está puesta en que nos vaya todo bien, en que sea armonioso, en que sea maravilloso. Entonces es muy bueno en este tiempo, en este momento, reforzar todas las creencias que nos puedan hacer creer. Creencias que nos puedan hacer creer. Dice en un libro muy, muy antiguo, escrito por Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, que la creencia viene por el oír. Que cómo creerán si no hay nadie que les hable. Entonces, ya que tenemos la posibilidad de estar comunicándonos un día como hoy, pues qué mejor que poder transmitir algo que quizá alguien lo pueda creer y alguien no lo pueda creer, pero tiene una sola intención, que si lo crees, empezá a crear desde ese lugar. Entendiendo como base, como el origen de todo esto, nada viene de afuera, todo viene de adentro. No hay ningún evento cósmico, no hay ningún evento planetario, no hay ningún evento social que vaya a hacer que tu día o tu año sea mejor o peor. Todo viene de adentro, nada viene de afuera. Un poco como la frase esa de Quino que tenés ahí, la de no esperes que el 2021 cambie, el que tiene que cambiar sos vos. Sí, eso está clarísimo y eso lo entendemos perfecto. Pero la creencia, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vamos entendiendo, es lo que nos puede potenciar ese momento de cambio. ¿Y de qué es esto del sexto sol? Algo con lo que siempre me he sentido muy cerca y de lo que en estos tiempos me he ido empapando de distintas maneras, que no vienen ahora tanto al caso contar, de qué es cuando hablamos del sexto sol. Cuando hablamos de todo esto voy a hablar de creencias de pueblos que principalmente viven en lo que hoy es México, Guatemala, en toda esa zona, pueblos que no son iguales, pero que sí van compartiendo un sentido, que no lo hace más importante porque que lo dijeran estos, pero simplemente a alguien les puede ir, sobre todo resonando, que es lo importante, ¿no? Resonando en el sentimiento estas creencias. Todos los pueblos estos antiguos creían en un concepto que era, todos los pueblos originarios, no solo estos, sino todos, siempre fueron, porque era la forma en la que teníamos todos, observadores de la naturaleza. Y entonces todos sus ciclos de lo que fuera, de vida, siempre estaban pegados a la naturaleza. De hecho, hoy nosotros festejamos estas fiestas en este tiempo porque es el fin de las cosechas, el invierno, en el hemisferio norte, y entonces siempre hemos estado muy pegados a estos ciclos naturales. Cuando tenían que entender el camino de ese que va más allá de una vida física, las eras, ellos las movían, obviamente también entendiendo periodos naturales. Todos los días tenemos algo muy simple, como tenemos el invierno y el verano todos los años, también tenemos el día y la noche, el sol y la luna. Esto lo compartían
los mayas, los toltecas y lo heredan los aztecas. Mucho tiempo después, casi 5.000 años después, lo terminan heredando los aztecas. Este concepto de el sol y la luna. Los periodos de la vida de la tierra, creían ellos, y esto es simplemente hablando de lo que creían estos pueblos, creían que había un periodo de sol y luna, que cada periodo de luna era seguido por un periodo de sol. Cada noche le sigue un día. Esto tenía que ver con estos conceptos. Una noche es un poquito menos de 500 años y un día es un poco menos de 700 años. Claro que cuando muchos de las culturas empezaron a entender esto, solo tomaron los periodos de los soles y les faltó entender los periodos de las lunas. Sería demasiado complicado empezar a contar, pero más o menos hace unos 5.000 años empieza la primer luna, que es seguida del primer sol. Cada más o menos, solamente para ir hasta lo que quiero llegar, solamente estoy haciendo un contexto para poder ir hasta lo que quiero llegar, solamente para hacer ese contexto. Cada 1.100 años se daba un periodo de luna y sol. La primera luna que sigue al primer sol, la registran los mayas, los antiguos mayas, los que se conocen como los mayas galácticos. Ellos hablan del primer sol y la primer luna. Venía la primera luna, después venía el primer sol. Así van heredando hasta que le llega al periodo a los toltecas, después de que pasa el periodo de los mayas, que viven su primera luna, su primer sol, su segunda luna, su segundo sol, su tercera luna, su tercer sol. Después en ese tiempo los mayas desaparecen, no completamente obviamente, pero sí desaparecen ciertas partes de las culturas, y el periodo de los soles los toman los toltecas, que tenían en su tarea iniciar el quinto sol. Cada sol tenía que ver con una deidad y con un sistema que iba a regir esos 1.100 años. Los toltecas no pueden iniciar el quinto sol y entonces les toca a estos pueblos que habían salido de Aztlán, según cuentan sus cuentos antiguos y sus tradiciones orales. Ellos habían abandonado Aztlán, el lugar de las garzas, y buscaban la tierra prometida. Quizá a alguno les suena parecido ese contexto. Ellos también caminaban por un desierto, en este caso no era Egipto, caminaban por un desierto buscando una señal que les mostrara la tierra prometida donde ellos iban a poder ser, porque ellos habían salido de Aztlán, el lugar de las garzas, donde ellos vivían, era una isla. Ellos habían salido de este lugar, de esta isla. ¿Por qué? Porque habían recibido el mensaje de una deidad que ellos llamaban Huitzilopochtli, la sangre divina. Y ellos eran los mexicas porque eran los ayudantes de Huitzilopochtli. Ellos reciben el mensaje que no se había podido encender el sol, el quinto sol, y entonces necesitaba la ayuda de los mexicas para poder encender el quinto sol. Entonces abandonan Aztlán, caminan por el desierto buscando una señal. Quizá muchos la conozcan, la serpiente, el águila sobre el mopal. El águila comiendo la serpiente sobre el mopal, aunque parece que la serpiente fue adquirida o metida un poquito después, pero la cuestión es que el 13 de marzo de 1325 ellos encuentran en una zona de pantanos y de lagunas la serpiente comiendo el águila sobre el mopal, o la serpiente parada sobre el mopal, no sé si estaba o no la serpiente, y deciden en ese lugar fundar Tenochtitlán. Y fundan Tenochtitlán. Para que tengamos una idea, la fundan en 1325, en 1500 llega Hernán Cortés, y cuando Hernán Cortés y los españoles entran a Tenochtitlán, no había una urbe en Europa del tamaño de Tenochtitlán. La ciudad más grande de Europa en ese momento era París, y era apenas un poquito más de la mitad de lo que era Tenochtitlán.
Tenochtitlán era un lugar que a los españoles les asombraba por el tamaño, por las construcciones, por la calidad del agua corriente y un montón de cosas que tenían. Cosas que, si bien habían existido en Europa antes, ya en esa época ya no existían en las casas. Aguas corrientes, cloacas y un montón de condiciones que tenía Tenochtitlán. Ellos eran los ayudantes de Huitzilopochtli. Y claro, y lo que queda mucho en la memoria de la gente, Nat, es que hacían los sacrificios humanos y mataban gente y hacían guerras para conseguir esclavos para matar todas las mañanas. Y ahí vamos de vuelta un poco a lo que decía al principio, como creo. Si yo miro eso asincrónico, es decir, si yo quiero ver los sacrificios humanos desde el 2020, del 2021, obviamente me parecerían unos locos, trastornados, sádicos. Ellos creían, y por eso creaban, de esa manera, que Huitzilopochtli, la sangre divina, o el agua divina, todas las noches el sol era un dios que se había sacrificado por los hombres, para que tengan sol. Pero él todas las noches peleaba con la luna, todas las noches, donde perdía sangre. Y entonces probablemente al otro día no podía nacer. Y entonces al otro día no había sol. Por eso al amanecer lo que había que hacer era entregarle sangre divina, o agua divina, que era sangre. Claro, pero había que matar a alguien para hacerlo. Sí, claro, pero no todos eran esclavos, al contrario era un honor que eso pasara, pero no importa, porque eso tiene que ver con una creencia de otro lugar y de otro concepto. Y ellos estaban metidos en ese tema, y recuerden que ellos habían salido de Aztlán porque tenían que ayudar. Su tarea, lo que ellos creían, por eso creaban, era ayudar todas las mañanas a Huitzilopochtli, el sol, a encenderse. Y lo tenían que hacer con sangre. Y ellos eran los ayudantes de Huitzilopochtli. Eso era lo que ellos creían y por eso creaban. Y sometían a los pueblos alrededor. Sí, claro. De hecho, Hernán Cortés lo vence con la ayuda de todos los otros pueblos a los cuales ellos sometían, pues se les acababa la gente para sacrificar todos los días, todas las mañanas. Y ellos esperaban la vuelta de Huitzilopochtli. Y entonces al producirse la vuelta de Huitzilopochtli, cuando llegan los españoles, Cortés, ellos creen que volvía Huitzilopochtli. Porque tenía todas las condiciones de Huitzilopochtli. Se dan un montón de situaciones hasta que ellos se dan cuenta, primero creen que Cortés es Huitzilopochtli, entonces le rinden la ciudad, después se dan cuenta que Cortés no era Huitzilopochtli, y entonces ahí se produce la Noche Triste y toda la matanza de españoles, y que después genera la matanza de aztecas, y todo lo que se dio en ese periodo de la Noche Triste. Pero lo que pasaba en ese momento es que cuando desembarcan los 13 primeros jesuitas, un obispo con 12 franciscanos, un obispo con 12 frailes que lo acompañaban, los sacerdotes mexicas le dicen: nuestro Dios ha muerto. Es lo que le comparten: nuestro Dios ha muerto. Y el pueblo mexica considera que todos sus dioses habían muerto, porque habían sido vencidos por los dioses cristianos, y eso implicaba simplemente que sus dioses habían muerto. Y esto empieza a generar todo un tema, que se empiezan a morir. Se empiezan a morir. Claro, la gente dirá, claro, se mueren por viruela y por sarampión, porque esas enfermedades en América no existían, y entonces al llegar los primeros marineros con viruela y con sarampión, obviamente ellos no tenían defensas, cosas que hoy entendemos perfectamente, ¿no? No tenían anticuerpos que pudieran combatir la viruela y el sarampión, cosas que no mataban a los europeos, resfríos, fiebres que no mataban a los europeos, obviamente hacía estragos en la población americana. Pero había otro concepto, y era que ellos se dejaban morir. ¿Por qué? Porque ya su razón de ser, ayudar a Huitzilopochtli y a sus dioses, había pasado. No había dioses que ayudar. El sol seguía saliendo y ellos no sacrificaban. Quiere decir que ya no tenían más que hacer. No había razón para que ellos estuvieran. Y empiezan a morirse. Hasta que
quien estaba destinado para esto, en el Tepeyac, que es la tierra de las flores. Alguien que su nombre significa el que habla con la fuerza de las águilas, empieza a recibir una señal. 4 encuentros con alguien que él inmediatamente, sin ninguna duda, inmediatamente reconoce. No solo porque esta persona que se presenta con sus nombres, sino él reconoce perfectamente los símbolos. El pueblo azteca escribía en ideogramas, parecido a lo de los chinos. Cada idea se transforma en un dibujo. Ellos eran lectores de dibujos. Y entonces ellos leen símbolos. Y cuando quien es conocido con el nombre de Juan Diego ve este símbolo que se le presenta, él lee todas las condiciones del símbolo. El pelo largo suelto, lee la cinta negra debajo de los pechos, lo cual ambas cosas parecían una contradicción, pero él las lee perfectamente. El pelo largo y suelto implica que es virgen. Las trenzas implica que no lo es, pero cuando el pelo está largo y suelto implica que esa doncella es virgen. Pero que tuviera una cinta atada debajo del pecho implica que está embarazada, lo cual parecía inmediatamente una contradicción. Era virgen pero estaba embarazada. Se presenta 4 veces. Es tal la desazón que tenía el pueblo mexica que ella le dice vení mañana y él se iba a ver a un médico porque tenía un tío enfermo, pues estaba muriendo, o sea, es como que no le daba importancia. Hasta que se presenta y le pide que vaya a ver al obispo Samarra, y le lleve las rosas, las flores. Esto a veces parece una tontería, pero estamos hablando de un lugar de desierto, en invierno, en diciembre es en invierno, en un lugar de altura, no crecen flores y mucho menos rosas. Pero él sube al Tepeyac, en la tierra de las flores, y encuentra rosas que corta, guarda en el ayate, y después aparece la imagen que el obispo Samarra nombra la Virgen de Guadalupe. Inmediatamente, pues ya todos sabrán las historias que genera la Virgen de Guadalupe. Esto permite de una forma maravillosa la entrada y la unión de estos dos pueblos que claramente era traumática, pero el obispo Samarra pocos años después escribe al Papa y le dice: estos mexicas se hacen muy devotos de María, pero solo van a ver a su Tonantzin. Había un montón de iglesias de la Virgen María, pero ellos solo iban a ver a la Tonantzin y hacían una peregrinación para ver la Tonantzin, a la que ellos llamaban la Tonantzin. La iglesia llamaba la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y ellos hacían peregrinación para ver, y hoy queda todavía la cultura de que hay que ir a ver la imagen. Se pasa con la pasarela, hay que ir a ver la imagen. Esto viene de la historia mexica, que ellos necesitaban ir a ver la imagen. ¿Por qué necesitaban ver la imagen? Porque ellos tenían que leer los símbolos. No importaba que otra persona se los contara. Ellos, los lectores de símbolos, tenían que hacer y caminar kilómetros en peregrinaciones de días para ir a ver los símbolos por ellos mismos. Entonces, cuando ellos miraban los símbolos, el manto real de Moctezuma sobre la Tonantzin, sus vestidos con flores de mopal, el niño con alas de águila, el ángel. No. Para ellos es un niño con alas de águila que tocaba y unía el manto de Moctezuma con estrellas y el vestido de mopal, hablando que se juntaba el cielo y la tierra, y esta Tonantzin estaba parada sobre la luna delante del sol. De hecho, los rayos que le salen detrás es porque ella está parada delante del sol, y es la luna que predice al sol. Cuando ellos vean todos estos símbolos, recuperan la fe, y de ese momento se empieza a levantar todo el pueblo, porque la Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, marcaba el comienzo de la sexta luna, que predecía el sexto sol, y le dice a Juan Diego, y esto está en el Nican Nopahua, que ella es la madre de Omeotlot. Y alguien dirá, pues,
quién es Omeotlot y qué me importa quién es Omeotlot. Pues eso era importante porque ellos sabían el orden y sabían que después de Huitzilopochtli venía Omeotlot, que es el canto y las flores. Y ella, siendo la madre de Omeotlot, una virgen que daba a luz, anunciaba el sexto sol. El sexto sol hablaba de varias cosas. Hablaba de un periodo de noche, un periodo de luna, 490 años. Estamos hablando de diciembre de 1521. En realidad estamos hablando del 21 de diciembre de 1521. No, si el Día de la Virgen es el 12. Sí, es el 12 de diciembre del calendario juliano. 1531 usábamos el calendario juliano, no usábamos el calendario gregoriano. Entonces, en el calendario juliano, el solsticio era los 12 de diciembre. La diferencia, para el que no lo sepa, entre el juliano y el gregoriano son 10 días. La fiesta era el 12. Cuando cambia, casi 300 años después, del juliano al gregoriano, la fiesta seguía siendo el 12, y por más de que le dijeron a la gente siguió yendo el 12. Es como los abuelos hablando en la plata vieja, que le cambian la plata y siguen hablando en la plata vieja. Ellos siguieron hablando el 12, aunque ese era el 21, pero no importa, son detalles, son tonteras, que no vienen al caso. Lo que viene al caso es que ellos sabían que 490 años después, 1521, la caída de Tenochtitlán, 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, aparece Guadalupe, se nacía el sexto sol, y lo hacía justamente en estos días. También sabían varias cosas, que el sexto sol iba a ser anunciado por un eclipse, iba a ser anunciado por una peste, porque había iniciado la luna con una peste. Y esto está escrito en el Nican no Pagua en 1536, que las claves del sexto sol iban a ser un eclipse en diciembre y una peste, porque en esos momentos vivían una peste, era el sarampión en ese momento. Por eso era tan importante esta fecha y este cambio de año. Este cambio de año era importante porque era el nacimiento del sexto sol. Y alguien diría, ¿y qué importa el sexto sol? ¿Y quién le genera esto? Estos pueblos creían que el sexto sol, hay que entender varias cosas. Los aztecas tienen una forma de hablar poética. No hablan de forma normal, hablan de forma poética. Cuando ellos hablan del canto y las flores, están hablando de la belleza y la perfección. Eso es las flores. La belleza y la perfección. La belleza de la flor, la perfección de la flor. Y el canto. Para ellos cantar significa la libertad del alma. Solo será libre cantando. Cuando Omeotlot instaura el reino, que empieza para ellos este tiempo y que va a durar 776 años, es el tiempo de la belleza, la perfección y la libertad. Y alguien dice, pero si estamos cada vez menos libertad y cada vez más complicados, ¿cómo puede ser que todo esto esté hablando del tiempo de la belleza, la perfección? Si parece que está todo terrible y que está todo complicado y que justamente lo que no estamos teniendo es libertad. Y ellos están festejando en este momento el nacimiento del sexto sol. 776 años, donde lo que va a reinar en este tiempo es belleza, perfección y libertad. No son los únicos. En el Tihuantinsuyo, en el Imperio Inca, se hablaba de que este era el tiempo del Mixtay, este año. Y eso lo leen en el calendario que está sobre la puerta del sol, el tiempo del Mixtay, el tiempo del amor, donde va a reinar el amor. Lo comentábamos también en algún podcast alguna vez que los originarios de Australia también estuvieron esperando durante milenios este diciembre, este eclipse, este solsticio, porque era el momento donde el puente arcoíris o la serpiente arcoíris se transformaba en el puente arcoíris. Y no importa todos estos temas, y no importa todos estos datos. Lo que importa es que muchas corrientes creen que estamos empezando un gran tiempo. Yo no sé si vos estás creyendo o no que este es un gran tiempo. O si solamente estás viendo que es un complicado, que no sabes si vas a poder ir de vacaciones, si te lo van a cortar, si en marzo te van a volver a encerrar, o si la vacuna esta, o si la vacuna aquella, o si... ¿Dónde vas a poner tu atención? Porque de esa depende tu sentimiento. Y con ese vas a crear el mundo. Hoy, si alguien quisiera,
tiene un montón de cosas para poner la atención, para generarse una creencia de que el año 2021 va a ser terrible. La economía, Argentina no, mundial, mundial. La economía, la geopolítica, la guerra entre China y Estados Unidos, pero estamos muy lejos de eso. Bueno, no sé, si alguien quiere, no, Acaba de llegar una patrullera norteamericana a controlar el océano, el mar argentino, para que no entren los barcos pesqueros chinos. O sea que tampoco estamos lejos. Hoy en el mundo no estamos lejos de ningún lado. En ninguna parte del mundo estamos lejos de nada. En ningún lado. Entonces podemos estar en un tiempo que si vos ponés la atención en algunos lugares, tu creencia, tu sentimiento y tus creaciones para este 21 pueden ser terribles. También podés elegir, y simplemente aquí hablamos algo de lo que Fede siempre habla en todo esto, es una elección principal. Vos podés elegir dónde poner tu atención, sabiendo claramente que todo proceso nace adentro y no viene de afuera. ¿Y por qué no elegís poner la atención en las creaciones de todos estos pueblos? O en Solari Parravicini, o en tantas otras gente, y que lo digan esta gente, que lo digan los pueblos hace miles de años, o que lo digan los australianos, los del Tihuantinsuyo y los mayas, o los Hopis, ¿lo hace cierto? No. ¿Pero qué elegís creer? ¿A estos pueblos o a los diarios? La intención es tuya, la elección va a ser tuya. Lo que sí es cierto es que los mayas, los toltecas, los aztecas, los últimos que guardaban esta historia de los soles y las lunas, el Tihuantinsuyo con nada que ver con esas historias y con otra cosa totalmente que va por otro lado, o los australianos que no tampoco tenían nada que ver con esto, sí dicen algo claro. En este tiempo debemos volver a la naturaleza. Debemos volver a reencontrarnos con los 4 caminos, con los 4 elementos, con los 4 conceptos que vivimos siempre y que siempre fueron parte de la cultura, de la cual hace un poco más de 500 años nos olvidamos. Y cada vez nos empezamos a alejar más. La cultura global se empezó a alejar del contacto. Los humanos nos empezamos a sentir totalmente fuera de este juego, totalmente fuera de este juego. Los ciclos naturales no tenían nada que ver con nosotros. Los procesos naturales no tienen nada que ver con nosotros. Podemos dañar a la tierra, total, es simplemente un recurso natural. De hecho lo decimos, es un recurso natural, no es un recurso natural. La tierra es nuestra casa. Y si la agotamos nos quedamos sin recursos. Si no la cuidamos nos quedamos sin recursos. Si no cuidamos la alimentación nos quedamos sin recursos. Pero nos hemos sentido fuera de esto. Este camino, este tiempo de la belleza, la perfección y la libertad va a tener solamente, y se va a transformar en el Mistay de los Queros, cuando todos nosotros, vos, yo, todos, que vivimos alejados, empecemos a reencontrarnos, sanarnos adentro, para sanar nuestro entorno, para que de esa manera cada uno de nosotros más el entorno podamos alcanzar la belleza, la perfección y la libertad. Estamos en un gran tiempo para hacerlo, pero estamos en un gran tiempo para hacerlo no porque lo digan los mayas, no porque lo digan los aztecas, no porque lo digan los queros o no porque lo digan los Pampa Millosac. Estamos en un gran tiempo para crear eso porque es el único que tenemos. ¡Qué bueno! Porque imagínate si todas estas profecías dijeran que el tiempo es el 2066. Decimos, pucha, tenemos 40 años para seguir haciendo desastre. El único tiempo que tenemos es hoy. Así que aprovechemos que toda esta creación durante milenios va creando un registro y una marca para volver a nosotros, volver a encontrarnos, volver a encontrar la fuerza del comando del corazón, volver a abrir y reencender el corazón, que es la que nos permite resintonizar con todo lo que nos rodea y nos permite resintonizar pero eso es el comando del corazón, y volver a darle el comando al corazón, siendo esa la gran tarea que todos tenemos. Pero para alcanzar ese proceso, los otros días leía a un maestro ascensionado, el maestro Gottfried, que decía
el precio de la paz es la vigilancia constante. Y parece como una doctrina de seguridad nacional. No, el precio de la paz es la vigilancia constante. ¿Dónde está tu atención? ¿En dónde están tus creencias? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás contando? ¿Cómo estás viviendo cada uno de estos días? ¿Querés vivir en paz? Todos queremos vivir en paz. No creo que nadie no quiera. ¿Querés que se transforme en el tiempo de la belleza, de la perfección y de la paz? Bueno, la vigilancia constante. Reencender el comando del corazón. El camino es la piñal, pero reencender el comando del corazón. Que volvamos a sintonizar, a afinar, como diría Martín, desde ese lugar en el corazón que nos permite sintonizar con todo lo que nos rodea, con todos los seres que nos rodean, con los animales, con los minerales, con los elementos. El agua, la tierra, el fuego, el éter, ese quinto elemento famoso, el éter, el amor, ese lugar, del que hablabas hace un rato. Cuando puse el título de lo que a mí me hubiera gustado hablar, o lo que vine trabajando este tiempo, me puse el ADN 12 hebras más 1, se hablaba de esto, ¿no? De volver a recuperar esa soberanía de nuestro ADN, ¿no? Esa soberanía es esto, es comenzar a tener esa constancia, no importa la herramienta que elijas, no importa el camino o si vos crees que es mejor una técnica que otra. Lo importante es que eso te lleve a tu propia soberanía, o sea, volver a recuperar ese potencial, que no es el ADN biológico que la ciencia nos tiene acostumbrados, sino que es multidimensional, va mucho más allá. Son 12 hebras más que nos acompañan, más una que es nuestra hebra protectora. Cuando yo digo 12 hebras más una es porque hay una protección. Llamala maestros evolucionados, guías, ancestros. Pero cuando nos volvemos más conscientes de esa información, como ahora, ¿no? Este evento es para eso, para comenzar un año de más conciencia a un nivel dimensional, no a un nivel mental, sino mucho más allá, eso que te vibra en el pecho, que uno le llama el corazón, la emoción o lo que quiera llamarle, es esto, ¿no? Comenzar a creer realmente que tenemos más poder del que nos está ofreciendo la tele, el medio en que vivimos, o la circunstancia que nos está produciendo ese bloqueo. Y más poder del que nos puede ofrecer cualquiera. Porque si hay algo que es este tiempo, es el tiempo de, por eso digo, volver a la guía del corazón. ¿Qué significa volver a la guía del corazón? Que ya se acabó el tiempo de los maestros. No de los maestros que no están en este campo, sino de los guías o los gurúes en este campo. Es el tiempo de despertar esa hebra, si querés llamarle esa hebra, que despierta al maestro interno. Y por eso digo volver a darle el comando al corazón, porque durante muchos milenios le hemos dado el comando a iluminados, le hemos dado el comando a sabios, le hemos dado el comando a consejos de ancianos, y estaba perfecto, y quizá era el momento y el sol que permitía eso. Hablando en el concepto de los aztecas, Huitzilopochtli era un guía y guiaba. Y entonces era el momento de los guías, los caudillos y los guías y los gurúes. En este momento, desde otro tipo de conceptos, también comenzamos la era de Acuario, y el Acuario solo, y tiene que ver también con este despertar, este maestro interno. Que podés usar la técnica, la fórmula, la manera que más te resuene, que más te gusta, que más te lleve a poder despertar Juanpa, el centro. Yo no te escucho. No sé, yo te escucho. A poder despertar el centro. Esa termina siendo la gran clave. Así que, pues, es el tiempo del sentimiento, es el tiempo de la creencia, es el tiempo de despertar y de reencender el maestro interno. Eso, yo creo que con eso estamos. Ever get that feeling? You just feel like doing nothing, staying in bed,